3 meses en la escuela de Juan. 10ª semana, 7º día. Lea Juan capítulo 18, versículo 1 al 11. Y dice: Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: Yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿A quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: Os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me distes no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: Mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no he de beber? Veamos. La historia es muy conocida, aunque a veces nos olvidamos de algunos detalles. Jesús se había ido con sus discípulos, excepto Judas, a un lugar apartado que otras veces les había servido de lugar de reunión. Este sitio estaba al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto. La palabra torrente quizás dé la impresión equivocada de un gran río, más bien era un riachuelo que corría impetuoso al bajar de Jerusalén al Mar Muerto. Todo el valle se llamaba Valle de Cedrón. Y en tiempos de la monarquía hubo en él bellos huertos y fincas de los reyes. Siempre se consideró el riachuelo o torrente de Cedrón como el límite de la ciudad de Jerusalén. Cuando Juan nos dice que Jesús y sus discípulos fueron al otro lado de este torrente, quiere decir que salieron de Jerusalén. Esto tiene importancia, por cuanto quienes vinieron a arrestar a Jesús querían hacerlo en un lugar apartado donde no hubiera riesgo de crear motines o desórdenes. Esto era de especial interés para quienes conspiraban para matar a Jesús. Una de sus preocupaciones era el peligro de que los romanos intervinieran. Si había un motín, ese peligro se acrecentaría. Lo que esto quiere decir es que la traición de Judas no consistió en delatar a Jesús, cuyas enseñanzas eran conocidas por sus enemigos, sino en decirles a los que querían arrestarlo dónde podían hacerlo con el menor disturbio posible. Jesús y sus discípulos estaban reunidos cuando llegaron los que venían a arrestarle. Puesto que el texto dice que llevaban linternas y antorchas, no parece que los soldados, alguaciles y demás personas vinieran en secreto. Lo que les importaba era que el lugar fuera apartado. Por otra parte, el hecho de que trajeran armas da a entender que, si bien no creían que fuera necesario arrestar a Jesús por sorpresa, sí temían que hubiera resistencia. Aunque Jesús sabe que es a Él a quien buscan, con todo y eso les pregunta. Su presencia es tal que ante su pregunta, los que vienen a arrestarle retroceden y caen en tierra. Jesús termina por entregarse al tiempo que les dice a quienes han venido a buscarle que dejen ir a sus discípulos. Si es a Él solo que buscan, no tienen por qué arrestar a los demás. La reacción de Pedro es famosa. Sacó su espada y le cortó la oreja a uno de los siervos del sumo sacerdote. Puesto que más adelante se nos dice que era el sumo sacerdote quien había sugerido matar a Jesús, y posiblemente los discípulos lo sabían o al menos lo sospechaban. No ha de extrañarnos el que Pedro desahogara su ira en uno de los siervos del sumo sacerdote.
El Evangelio de Juan es el único que nos informa que su nombre era Malco. No se sabe si Malco era un personaje importante o si fue sencillamente el que estaba más a la mano cuando Pedro decidió desatar su furor. Entonces Jesús le ordena a Pedro que guarde su espada y que no resista al destino que Jesús ha de afrontar. La copa que Padre me ha dado, ¿no he de beber? Juzguemos. Quizás el mejor modo de reflexionar sobre la pertinencia de este pasaje para nuestra vida hoy sea pensar en dos de los personajes principales. El primero de ellos es Judas. Se ha sugerido que Judas era en realidad un patriota que quería que Jesús restaurara el poderío de Israel y que le entregó creyendo que de ese modo Jesús se vería forzado a hacer algún gran milagro o a tomar armas contra los romanos. Lo cierto es que la Biblia no dice nada sobre esto, sino que dice que Judas traicionó a Jesús por unas monedas de plata. Sin entrar en más especulaciones, podemos decir que Judas traicionó a Jesús porque no compartía su visión. Fuera por motivos políticos o por dinero, el hecho es que Judas colocó otros intereses por encima de las enseñanzas de Jesús y que fue por eso que entregó al Maestro. A ninguno de nosotros nos gusta compararnos con Judas, pero lo cierto es que muchas veces corremos el riesgo de ser como Judas. Esto lo hacemos cuando colocamos otros intereses por encima de la obediencia a Jesús y por el amor a Dios y el prójimo. Aunque no lo hacemos abiertamente, traicionamos a Jesús cuando tomamos decisiones en base al dinero que hemos de recibir y no en base al amor y al servicio a que Jesús nos llama. Lo cierto es que en nuestra sociedad tal actitud es muy común. Cuando nos dejamos arrestar por ella, estamos muy cerca de la actitud de Judas. Quizás nos ayude a recordar que Judas no fue con el resto a la reunión al otro lado del Cedrón. Esto nos puede indicar que el modo en que empiezan a olvidarse o a posponerse los valores del Evangelio y a tomar su lugar los de la sociedad que nos rodea es cuando empezamos a apartarnos de la compañía de los creyentes, del estudio y de la adoración en común. Al estudiar y orar juntos nos fortalecemos unos a otros en los valores del Evangelio. Entonces, al llegar el momento de tomar una decisión cualquiera, estaremos mejor preparados para tomarla en base de los valores correctos. Por ejemplo, si se nos ofrece la oportunidad de ganar mucho más, pero a costa de otros valores y principios, estaremos más preparados para resistir a la tentación si formamos parte de una comunidad que no piensa, como a veces parece pensar nuestra sociedad, que el dinero lo es todo. El otro personaje que merece nuestra atención es Pedro. Su actitud es muy diferente de la de Judas. Es un seguidor convencido de Jesús. Al desenvainar su espada, se arriesgó a ser arrestado él también. En este sentido, la actitud de Pedro es admirable, pero esa actitud, con todo y basarse en el amor al maestro, va en contra de la voluntad de ese mismo maestro. Aunque quería defenderle a Jesús, en realidad estaba minando su ministerio. Pedro está dispuesto a defender a Jesús y serle fiel, pero su misma defensa es en cierto sentido una negación de Jesús. El maestro está dando muestras de un poder mucho mayor que el de cualquier soldado o alguacil. Al entregarse, Jesús lo hará voluntariamente, después de mostrarles que Él tiene poder para resistirles, si así lo deseara. Al sacar su espada y herir al siervo de Caifás, Pedro se coloca en el mismo plano de los soldados. Si por Pedro fuera, todo terminaría en una lucha armada a ver quién tiene más poder. Eso no resolvería nada, pues si ganaban los soldados y Jesús iría preso y habría perdido la gloria de su entrega voluntaria. Si ganaban los discípulos, el ministerio de Jesús quedaría puesto en duda y no sería él sino uno más de los muchos rebeldes que abundaban en las montañas. Habrá veces en que los cristianos actuamos de manera semejante cuando nos erigimos en defensores de la fe y de Jesús. ¿No se le estamos haciendo al mundo
que nuestra fe y hasta el mismo Jesús necesitan que les defiendan? Al querer dar un testimonio fuerte, de tal modo, en realidad debilitamos nuestro testimonio. Aunque parezca ser acción de fe, en realidad la acción de Pedro manifiesta su falta de fe. ¿No hacemos nosotros lo mismo cuando actuamos como si la verdad cristiana dependiera de nosotros o cuando atacamos a los enemigos de Cristo con una saña que da muestras de nuestra propia inseguridad? Actuemos. Haga una lista de las cosas que usted pueda hacer para fortalecer su compromiso con Jesús y con los valores del Evangelio. Ore comprometiéndose a hacer estas cosas y pidiendo ayuda para cumplir con este compromiso. De ser posible, comparta sus pensamientos y decisiones con otras personas.